Bueno, pues como estamos con hilos, que ya hice bastantes episodios sueltos en los últimos días y me tengo que poner al día con lo que tengo yo por aquí, vamos a continuar la serie también de los vikingos. Tampoco me quedan muchos episodios más, realmente yo creo que este y otro más si acaso. Y bueno, pues nos habíamos de que queremos hablar de los Drakkar, ¿no? Esos magníficos barcos de dragón, llamados así pues por utilizar en el mascarón de proa una talla que representaba la cabeza de ese legendario animal, por supuesto. Y como no, pues estos barcos están en todo tipo de historias magníficas. Bueno, pues vamos a hablar de cómo eran esas naves, del uso que hicieron de ellas sus tripulantes, y eso lo sabemos bastante gracias a la multitud de restos arqueológicos pues, obtenidos en esos yacimientos diseminados por buena parte de la geografía, ¿no? Que conocieron los nórdicos con preferencia en Escandinavia, por supuesto. Y es que los expertos, los que saben, por supuesto, han podido trabajar con muestras extraídas de los propios asentamientos vikingos, descubriendo como en algunos casos barcos enteros, que hasta hace poco descubrieron otro nuevo más, por cierto. Y es que, bueno, pues esos barcos, que al fin y al cabo estaban, parece que esperando ahí pacientemente después de tantos siglos a que alguien dijera, uy, mira un pedacito de madera que me he encontrado. Y ahí están, pues eso mismo. La verdad que en otras ocasiones, pues los pecios estaban en lo más profundo de una ensenada o en un fiordo, pero aún así los arqueólogos submarinos han conseguido rescatar numerosas naves de diversos tamaños. Los nórdicos no solo gobernaban naves guerreras, es que también poseían una importante flota comercial pues, para ese tráfico de mercancías por los mares del norte. Y estos barcos eran notablemente superiores en tamaño y tonelaje a los guerreros y tenían, como es evidente, un mayor calado. En algunas ocasiones estos grandes navíos también eran pertrechados y abastecidos para la guerra y acompañaban a los Drakkar en muchas de sus expediciones, pues la verdad que sirviendo como auténticos almacenes y bodegas de esa flota mixta, ya que las naves de guerra lo que es carecían de estos compartimentos, ¿no? Pues en algún lado tenían que guardar la comidica. Lo respectivo a los Drakkar, diremos que eran naves largas y estrechas de eslora bastante variables, siempre con quillas poco profundas, que es lo que iba a permitir al barco adentrarse a través de esos ríos por poca profundidad, ¿no? Además, lo que es la increíble maniobrabilidad de los Drakkar permitían a sus tripulantes hacer desembarcos y reembarques bastante rápido en las playas. Si añadimos a todo esto que los nórdicos desde el siglo VIII generalizaron en sus naves el uso de un sostificado velamen, tendremos como resultado que aquellos barcos fueron sin duda, vamos, los mejores de su época, no hay que negarlo, porque esos barcos propiciaron que la era vikinga se prolongara durante más de 3 siglos que dieron por saco. O sea que los Drakkar son, por tanto, la auténtica llave que nos hace entrar en esa dimensión vikinga. Si queremos convertirnos en cerrajeros de ese tiempo, no tenemos más remedio que fundirnos con esas naves intrépidas y aventureras que a un ritmo endiablado de más de 11 nudos surcaron buena parte de los mares y océanos conocidos. En la construcción de los Drakkar se utilizó con frecuencia lo que es la madera de roble, aunque ya muy pronto pues empezó a escasear y se recurrieron a otras maderas provenientes de la encina, lo que es el fresno, el abedul también, entre otras, dejando el tallado de los remos para el pino. Aunque el roble no se encontraba con la misma facilidad que antes, la verdad es que se mantuvo siempre como esa proa insustituible de casi todos los navíos guerreros. Bueno, así que como ya dije, la longitud de los barcos era bastante variable porque dependía de las necesidades de campaña o del poderío económico de cada rey local. Se estimaba que un Drakkar era apto para la guerra a partir de 13 pares de remo, lo que notaba una tripulación aproximada de 35 hombres, o sea, lo que se consideraba una especie de mínimo exigible, ¿vale? También, por ejemplo, que los Drakkar, que podemos apreciar como estándar, tendrían 20-25 pares de remo, una tripulación de unos 60 hombres y todavía existían barcos aún más grandes y más poderosos. Nos podemos encontrar modelos de hasta 35 pares de remos con una tripulación cercana a 100 hombres barbudos y bien dispuestos, ¿eh? ¿Verdad que estos barcos eran pues menos numerosos porque ahí tenías que tener bastante dinerico y bastante joya para tú pagar semejante barco? Pero
El Drakkar, como dije, no poseía bodegas, no poseía camarotes, por eso los vikingos debían hacer vida sobre la cubierta, ¿no? Que al fin y al cabo era remar, comer, beber y dormir, cuando ellos querían. Mayormente beber y remar. En ella, pues bueno, en la parte de arriba se encontraban todos los utensilios necesarios para su viaje y el combate. ¿Para qué más? Situaban sus escudos, lo que es a babor, a estribor, y en ocasiones fijaban un toldo pues, para protegerse de las inclemencias meteorológicas. Y la construcción de los barcos, bueno, pues se iniciaba en invierno, que era la época de inactividad pues por excelencia, en la que se dedicaban, bueno, pues a hacer barcos, a comer, beber y a hacer más cositas, como tener hijos. A veces un Drakkar podía salir en solitario, pero la verdad es que casi siempre eran varios los navíos que se reunían para ejercer su poder sobre otras costas, llegando a contabilizarse más de 300 naves en alguna expedición. Por supuesto, es verdad que los Drakkar se hicieron tremendamente populares gracias a esa estilizada forma, ¿no? Al empuje motriz generado por sus remos de pino, pero no olvidemos el papel destacado que jugó el velamen impulsor hacia las desconocidas latitudes ofrecidas por el mar abierto. La vela grande y cuadrada fue adoptada por los pueblos escandinavos hacia el siglo VIII más o menos. Según los estudiosos estaba confeccionada en lana, aunque al parecer también las hubo de lino, ¿vale? Las sagas nórdicas nos hablan de velas con ornamentos, tintes consistentes en rayados de color rojo, blanco, azul, entre otros. O sea, una simbología variada como la figura del cuervo también, que es ese gran mensajero de Odín, ¿verdad? El mástil medía aproximadamente la mitad de la longitud total del Drakkar y era batido cuando llegaba al combate. Como timón se utilizaba en la popa un gran remo muy eficaz para las diferentes maniobras. Y aquellos barcos de 30 metros de largo por 5 de ancho dieron innumerables victorias al pueblo nórdico, claro que sí. Y también los convirtió en descubridores. A los vikingos se les recuerda, cómo no, por dar por saco, por sus invasiones crueles, por sus invasiones despiadadas, sobre todo a partir del siglo VIII, pero también es cierto que mantuvieron firmes y apacibles relaciones comerciales con otros pueblos cercanos. Por ejemplo, los vikingos suecos siempre mostraron interés por las cosas de los eslavos, ¿no? Y procuraban pues, que todas sus expediciones se encaminaran hacia el este. Allí se les conocía como Rush, que en idioma eslavo viene a significar hombre que rema. Hoy son muchos los que ven en esa denominación el origen de la palabra Rusia, tierra de remeros, por si no sabían. Pero a diferencia, por ejemplo, de los suecos, daneses y noruegos, se fijaron en Occidente. Los primeros se dirigieron hacia el norte de Francia, los segundos con mayor preferencia a las islas británicas, aunque estas rutas no es que fuesen oficiales, porque nadie era dueño de ellas y con frecuencia unos y otros intercambiaban posiciones, pudiéndose ver a vikingos daneses en Inglaterra y a noruegos por Francia, dando vueltas ahí, merodeándose y juntándose. Las incursiones más feroces comenzaron, pues como dije, a finales del siglo VIII, pero se sabe ya que a mediados de ese mismo periodo ya se habían realizado numerosas expediciones. O sea, la historia oficial, la verdad es que necesita fechas significativas. Pero bueno, hay una que coinciden bastante casi todos los especialistas y es a la hora de establecer el arranque de esa era vikinga, y es que fue un 8 de junio de 793 después de Cristo, en un lugar de la costa oriental de la región inglesa de Northumbria, ¿no? Llamado Lindisfarne. Yo creo que todos hemos visto la serie. Bueno, pues eso se puede decir que es como lo que se consideró el primer gran saqueo de los vikingos hacia los británicos. Seguramente fue ese monasterio donde se acuñó una de las frases más conocidas de la cristiandad en aquellos momentos de la penumbra, la de la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. Desde el año 793, con el saqueo de Lindisfarne, hasta 1066, con la batalla de Stamford Bridge, Hastings, los vikingos inundaron de muerte y pesar a muchos pueblos de Europa. Pero también es cierto que debido a ese odio generado, odio, bueno, pues la verdad que se lo buscaron, hijo, que te diga, estos pueblos acuñaron un sentimiento de unidad para defenderse del enemigo exterior. Recordemos que en el siglo VIII Inglaterra estaba sumamente dividida, enzarzada en guerras civiles,
Pues por otra parte también los francos se encontraban a un paso de alcanzar el imperio con Carlomagno, pero no se decidían a darlo, y mientras tanto desde el sur de Europa amenazaban las huestes musulmanas, y en medio de esta vorágine aparecieron esos guapos vikingos sometiendo a todos los territorios europeos pues a una durísima prueba, la verdad. Fueron desde luego, pues, como he dicho, unos años horribles, pero quién sabe, no sé, a lo mejor los vikingos de forma indirecta dieron un empuje trascendental a lo que hoy en día conocemos como Europa, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a ver cómo es que se asentaron los invasores nórdicos por los diferentes puntos de la geografía conquistada. Y es que los vikingos suecos establecieron rutas comerciales para el trato con los eslavos, consiguiendo penetrar más allá, hasta incluso entrar en contacto con ciudades como Constantinopla, Bagdad, Jerusalén. Y ellos no eran los más violentos de la familia, ¿vale? Porque, como dije, eran conocidos como Rush, los remeros, por los eslavos. O también varegos, ¿no? Los que llegan de los mares de Barents y Báltico, por los árabes orientales. Los suecos, por ejemplo, no encontraron apenas oposición entre sus hermanos escandinavos, ya que estos, bueno, pues optaron por otras presas más cercanas y apetecibles. Y los vikingos noruegos, bueno, pues se lanzaron sobre ese mar abierto hacia las islas situadas en los mares del norte y llegaron y conquistaron esas islas, las Feroe, Orcadas, Shetland, Irlanda, Islandia, por supuesto Groenlandia. Por tanto, les cabe a los noruegos haber sido los primeros europeos que llegaron a los territorios de los que un día se vino a llamar de forma oficial América. Y lo hicieron 5 siglos antes que el propio Cristóbal Colón. Y está comprobado. Lo siento mucho a quien me dijo cuando hice un vídeo de que los vikingos llegaron antes que Colón y me dijeron, no, pues eso es mentira, porque eran naves, porque el barco no era capaz. Sí, lo hicieron. Es lo que hay. No, es que no se puede, es que de verdad no se puede ser tan seboruco si es que están las pruebas. Hijo mío. Pues lo siento. Asimila lo que Cristóbal Colón llegó después. Bueno, hala. Seguimos dando con la matraca. Incluso déjenme decirles que hay que recordar otra hipótesis que mantienen otros expertos que no dudan en atribuir a los irlandeses ese honor, el de descubrir América, ¿no? Que estos habrían llegado a esos territorios americanos huyendo del empuje de los noruegos, que, bueno, conocedores de las rutas marítimas trazadas por los irlandeses desde Islandia, no habrían tenido nada más que seguirla hasta los nuevos asentamientos. Y Groenlandia pues se encontraba a 2 días de navegación de Islandia. También, por ejemplo, los vikingos noruegos se asentaron de forma esporádica en Gran Bretaña, la verdad siendo su primera invernada, la del año 851. Esto es verdad que no iba a durar mucho, no, porque en sucesivas décadas diferentes reyes anglosajones, por ejemplo como Alfredo, les batieron y expulsaron, dejando paso a las nuevas invasiones de vikingos daneses. La verdad que los noruegos fueron los más viajeros y los más colonizadores de todos los nórdicos. Llegaron incluso a fundar ciudades, por ejemplo, como Dublín, o creando naciones como Islandia, donde se logró establecer una población de más de 20.000 personas a finales del siglo X, ¿vale? Posiblemente debido a esta superpoblación de Islandia, un jefe local, que fue conocido por Eric el Rojo, se vio obligado a zarpar con sus naves en el verano de 985, arribando a la costa de Groenlandia, tierra que así se llamó por ser en aquel tiempo estival bastante verde. 7 años más tarde su hijo Leif llegaría a lo que es a Terra Nova, provocando el primer enfrentamiento entre nativos y europeos. Leif, después de aquella escaramuza, afirmó que los amerindios eran hombres pequeños y horriblemente feos. Hombre, comparados con ellos, cualquiera es feo y pequeño, perdona que te diga. Sin duda, la verdad es que esta fue una apreciación bastante subjetiva, ¿verdad? Fruto de la tensión de aquel encuentro, porque no puede ser tampoco tan déspota con alguien, pero bueno. Así que ya les he dicho, ¿no? Ya hemos visto que las 3 grandes tribus vikingas viajaron mucho y que es curioso averiguar pues las suertes de los nombres que otros pueblos daban a los nórdicos. Por ejemplo, muchos francos conocieron a los daneses como normandos. La situación de los vikingos daneses era completamente diferente a la de los noruegos o los suecos, porque al estar todo su país rodeado por otras naciones, la situación de los vikingos daneses era diferente a la de los noruegos
y sueco, al estar pues todo su país rodeado por otras naciones. En consecuencia, pues crearon fuertes ejércitos que le posibilitan la conquista, además de una adecuada defensa. Los daneses se interesaban esencialmente por la isla de Gran Bretaña y por el norte de Francia, aunque también pensaron en Irlanda, invadiéndola y entrando en guerra con los vikingos noruegos que ya se encontraban allí. En lo que respecta a su presencia en Inglaterra, bueno, pues la presión llegó a ser tan grande que no bastó con el tributo que les entregaban los diferentes reyes locales, que a ese tributo se le denominó el oro danés, sino que al final se quedaron definitivamente creando el Danelaw, que es la tierra de la ley danesa, situación que se mantuvo algún tiempo. Y en cuanto a Francia, bueno, Carlomagno siempre combatió muy bien con los normandos, fortificando sus costas, aprendiendo la forma de guerrear que tenían los escandinavos. Pero a la muerte de este gran emperador, su reino pues se dividió, lo que facilitó esa entrada de muchas hordas vikingas, sobre todo danesas, que rápidamente se establecieron en el norte, además de asolar muchas ciudades, como fue el caso de París, ¿no? Ese famoso asedio de París. Vamos, es que la situación llegó a ser tan crítica que los jefes francos no dudaron en pactar con los daneses y entregar a cambio de la paz la región que hoy llamamos Normandía, tierra de los hombres del norte, que es lo que viene a significar Normandía, es precioso en Francia. Los vikingos también procuraron, por supuestísimo, rapiñar nuestra península ibérica, y son varios los testimonios escritos que quedaron sobre aquellas incursiones. En total, entre el 846 y el 1028 se pueden considerar que fueron 4 los intentos de invasión, ya que los normandos vieron en Galicia pues una tierra propicia para la creación de la Normandía del Sur. Y a pesar de la desorganización que por aquellos días sufría el viejo reino gallego al estar muy amenazado pues, por el poder musulmán, más encima otros reinos peninsulares, obispos, reyes y la población porculera en general, pues se pusieron de acuerdo para enfrentarse a la amenaza exterior normanda, logrando, no sin esfuerzo, la verdad, rechazar todos los ataques. Aún así, los vikingos pues provocaron algunas alteraciones en Galicia, como por ejemplo que se pidiera al Papa Nicolás I que la sede episcopal de Iria Flavia fuera trasladada a Santiago de Compostela para mayor seguridad. O sea, aquellos invasores rechazados en Galicia bajaron Portugal, remontaron el Guadalquivir hasta Sevilla, ciudad que arrebataron a sus dueños árabes por poco tiempo. Los musulmanes contraatacaron provocando gran mortandad entre los mayús, que eran los bárbaros infieles. También incluso hay crónicas que sitúan naves vikingas en Tenerife, norte de África y buena parte de las islas mediterráneas. Ojito con esto. Pero bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Hasta aquí, bueno, pues a lo que estábamos diciendo. Un placer que estén aquí. Muchísimas gracias por los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por comentar. Y nada, nos vemos el próximo día con más. Un saludo y hasta luego.